¿Y qué encontramos en su borde inferior, su borde posterior y su cara lateral de este cuerpo? La tuberosidad isquiática. La tuberosidad isquiática. ¿Sí, Valeria? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? Creo que no. ¿No? Bueno. Terminamos de ver el pubis y el isquion. ¿O me equivoco? Y nada más de esos dos. Solo nos falta el ilion. Solo falta el ilion. Fíjense bien, el ilion no tiene porciones anatómicas. Es aplanado medio lateralmente. Es aplanado medio lateralmente. Es aplanado medio lateralmente. Por lo tanto, presenta dos caras. ¿Cómo se llamará esta cara? Anterior. Medial. Anterior, esta se llama medial. Medial o interna. O sea, dentro de una cavidad. Medial o interna. Y por acá afuera estaría la cara ¿qué? Lateral o externa. Lateral o externa. Lateral o externa. Lateral o externa. ¿Sí? Tendría cuatro bordes. Cuatro bordes. Un borde superior. Un borde inferior. Un borde anterior. Y un borde posterior. A ver, fíjense bien. Voy a desarticular estos coxales. Voy a desarticularlos para poder ver su cara anterior, digo, su cara medial y su cara lateral con mejor detalle. Y al desarticularlos, obtengo esto. ¿Sí? Fíjense bien. Esta sería la cara que... Medial. No, Lateral externa. lateral externa. ¿Por qué estoy seguro de eso? Porque ahí está Porque ahí está ¿quién? el acetábulo. El acetábulo. Y este tiene que estar por fuera, lateral externo. ¿Sí queda claro? ¿Qué encuentro en esta cara lateral o externa? Voy a encontrar una depresión muy grande. Una depresión muy grande que ocupa prácticamente la mayoría de esta cara. Esta depresión se llama fosa ilíaca externa. Se llama fosa ilíaca externa. En esta fosa ilíaca externa voy a encontrar dos líneas. Dos líneas. Cuando digo línea, es que apenas si se marcan. De hecho, aquí la ventaja de tener nuestra pelvis en mano es que lo podemos sentir, no tanto ver, pero sí sentir. Miren, aquí hay una línea. Aquí hay una línea. Y aquí está la otra línea. Se llaman líneas glúteas. Esta es la línea glútea anterior.
Y esta es la línea glútea posterior. Estas líneas dividen en 3 fosas a la fosa ilíaca externa. ¿Qué serían? La fosa glútea anterior, la fosa glútea media y la fosa glútea posterior. Fosa glútea anterior, fosa glútea media y fosa glútea posterior. Delimitando esta cara lateral en su parte superior, delimitando a esta cara externa, cara lateral en su parte superior, encontramos una cresta que se llama labio externo de la cresta ilíaca. Labio externo de la cresta ilíaca. Inferior a la fosa ilíaca externa, inferior a la fosa ilíaca externa, encontramos un surco que se llama surco supraacetabular. Surco supraacetabular. ¿Por qué se llamará así? Porque está arriba del Pues acetábulo. por encima de la... Porque está arriba del acetábulo. E inferior a ese surco o canal supraacetabular, encontramos el borde. Encontramos el borde acetabular en su parte superior. Encontramos al borde acetabular en su parte superior. Inferior a este borde, encontramos al fondo acetabular con su carilla semilunar en su parte superior. Fíjense bien. Aquí vemos cómo el acetábulo, que es todo esto, tiene un borde, tiene un fondo con su carilla semilunar y está formada por los 3 huesos. En su parte superior por el ilion, en su parte posterior e inferior por el isquion y en su parte anterior e inferior por el pubis. En su parte anterior e inferior por el pubis. El borde acetabular está interrumpido por 3 escotaduras. Esta escotadura, la inferior es la más grande. Las escotaduras llevan el nombre de los 2 huesos que unen. ¿Cómo se llamará esta escotadura? Que interrumpe el borde acetabular. ¿Escotadura qué? Ciática.
No, 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 no. ¿Isquion La púbica? asiática está acá. Esto ¿Isquion es púbica? asiática. A ver, ¿cómo se llamará esta escotadura? A ver si todos están viendo qué estoy señalando. Sí, la ¿Todos escotadura están viendo qué estoy púbica. señalando? Sí. 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 Esta escotadura interrumpe el borde acetabular, ¿sí? Y es la más grande. ¿Cómo se llamará esa escotadura? Isquion púbica. Isquiopúbica. Es la escotadura isquiopúbica. Aquí hay otra escotadura que todavía se ve. Se ve. ¿Cómo se llamará esta escotadura? Iliopúbica. Iliopúbica, muy bien. Y acá atrás hay una escotadura que casi no se ve, se siente un poco, ¿sí? ¿Cómo se llamará esta escotadura? Isquioilíaca. ¿Al revés? Al revés, Ari. Ilioisquiónica y... Ilioisquiática. Eso. Ilioisquiática. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda de la cara externa o lateral del ilion? Sí, yo tengo una. Dime, Ari. Ay, ¿cuál es la... Ay, ¿cómo se llama la parte semilunar del ¿Carilla acetábulo? Ajá, la carilla. o superficie semilunar? Mira, Esto esto en forma de C es la carilla semilunar o superficie semilunar. ¿Sí la viste, Ari, o no? Sí, sí, gracias. ¿Sí? Permítame un segundo. Compañeros, ¿cuántas líneas glúteas dijo que había? 2. ¿Dos? Vale, gracias. Saludos a tu gallo. Saludos. Yo tengo una duda, amigos. Dijo que la carilla semilunar está formada por los tres huesos. En la parte superior por el ilion, en la parte anterior e inferior por el pubis, y ¿dónde está el...? Está anterior, posterior el isquion. ¿Cuál? En la parte posterior inferior por el isquion. Ah, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo. Las escotaduras interrumpen al borde del acetábulo o al acetábulo. Al ¿Las borde tres? acetabular. ¿Las Interrumpe tres? al borde acetabular. Las tres. Ok. Gracias. ¿Qué quiero decir que interrumpe? Pues es que no es continua. O sea que las escotaduras son justo la unión. Efectivamente, es justo la unión. Es justo la unión. Por eso cuando pintábamos esto, era el lugar en donde podíamos decidir dónde se unía el azul con el verde y el rosa. ¿Sí? Realmente era una actividad padrísima. Si el siguiente año todavía vivimos y estamos en la escuela, acérquense para que vean cómo lo hacemos. ¿Podemos volver a tomar su clase el año que entra? Claro. Te cursamos primero. No es necesario. Bueno, para los que lo quieran, ¿qué creen que en la época del paro, en el año 2000, la generación que llegó, se juntaron dos generaciones? La que teníamos en el momento del paro, con la nueva que llegaba, cuando se levantó el paro. Y varios de de la generación nueva, repitieron.
porque decían es que queremos manejar los conceptos igual que nuestros compañeros que ya lo habían tomado, porque de hecho, bueno, yo di clases extramuros, entonces di todo el curso, y cuando regresamos nos dicen, nada de eso vale, y se juntan 2 generaciones. Entonces sí hubo gente que repitió por el gusto de simplemente hacerlo, ¿sí? Entonces, bueno, pues no me extrañaría. ¿Puedo pasar a la cara interna? ¿Sí? Sí. Bueno, en la cara interna hay una depresión que ocupa también la mayor parte de la cara interna. ¿Cómo se llamará esta depresión? Esta sí es una concavidad verdadera. Aquí sí podemos hasta servirnos la sopa. ¿Sí? Es un plato prácticamente. ¿Sí? ¿Cómo llamaremos a esa depresión? Fosa ilíaca interna. Efectivamente. No tiene mucho chiste, ¿verdad? Y en la parte inferior, a la fosa ilíaca interna, en la parte inferior a la fosa ilíaca interna, encontramos una línea que ya habíamos dicho, se llama línea innominada. ¿Se acuerdan que esa línea innominada formaba parte de la línea terminal? Y que nos dividía la pelvis falsa de la verdadera. ¿Sí? Esta es la línea, que es innominada. ¿Nadie sabe lo que es innominado? Que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Pero bueno, a los anatomistas, como tenían poca creatividad, a muchas otras cosas les pusieron innominado. Pero cuando llega Llamas a dar anatomía, dice, no. Esto debe de llevar un nombre. ¿Sí? Y le cambiamos algunos nombres. Esto fue lo único que quedó como línea innominado, o sea, con el término de innominado. ¿Sí? Lo demás ya le pusimos nosotros nombre porque no es posible. A ver, y lo siguiente ustedes ya lo conocen. ¿Qué hay inferior a la línea innominada? ¿Qué hay inferior a la línea innominada? El borde superior de la rama horizontal. No. La zona No. cuadrilátera. Es la zona cuadrilátera, pero solo la parte superior. ¿Sí? Es la zona cuadrilátera, la superficie cuadrilátera. ¿Sí? Pero en su parte superior, solo esta pequeña partecita de la superficie cuadrilátera. A ver, si yo hiciera un agujero por aquí, ¿a dónde creen que saldría ese agujero? En la cara lateral. Al acetábulo. ¿Al acetábulo? Al acetábulo. Por eso, esta superficie cuadrilátera también la llaman transfondo acetabular. Transfondo. Está del otro lado del fondo acetabular. Transfondo acetabular. ¿Qué encontramos en el límite superior? ¿Qué encontramos en el límite superior de la fosa ilíaca interna? Una cresta que se llama labio externo, labio interno de la cresta ilíaca, labio interno de la cresta ilíaca. Regresamos a la línea innominada. Posterior
posterior a la línea inominada, posterior a la línea inominada, encontramos a la carilla auricular. ¿A qué le suena ese término? ¿A qué le suena auricular? A oído. Oído. Oreja. Bueno. Los anatomistas dicen que esto se parece a una oreja. ¿Sí? Pero debe de llevar apellido. Debe de llamarse carilla auricular ¿de quién? Del ilion. Del ilion. A ver, si nosotros tuviéramos a dos Pepes en el grupo, ¿sí? A Pepe López y a Pepe Torres, si yo solo dijera, a ver, Pepe, ¿cuál de los dos? Tengo que ponerle apellido. ¿Por qué creen que esto tenga que tener apellido? Carilla auricular del ilion. Carlos, tú lo sabes. No, creo que no lo sabe. A ver, ¿quién me iba a contestar? Yo iba a decir que, pues, porque tenemos orejas y podría No. llegar a confundirse, ¿no? No. ¿Porque hay dos? Ah, pues sí hay una derecha y una izquierda, pero yo no me estoy refiriendo a eso. ¿Con quién se articula ese ilion a ese nivel? ¿Con quién se articula? ¿Es para diferenciarlo de la carilla auricular del sacro? Efectivamente. El sacro se articula aquí. Y el sacro también tiene una superficie auricular. Por eso se le debe llamar carilla auricular del ilion en este caso. ¿Y qué hay posterior y superior a la carilla auricular del ilion? Una saliente llamada tuberosidad ilíaca. Una saliente llamada tuberosidad ilíaca. ¿Queda claro? ¿Cuántos detalles anatómicos hay en la cara interna? ¿5? ¿Cuántos detalles anatómicos hay en la cara interna? 6. 5. A ver, aquí está el número 1. ¿Cómo se llama? Esa es la fosa. Fosa ilíaca ilíaca interna. La número 2. ¿Cómo se llama? La línea Denominada. La número 3. ¿Cómo se llama? La Zona zona cuadrilátera, cuadrilátera. pero en su parte superior. Parte superior de la zona La cuadrilátera. número 4. ¿Cómo se llama? El labio interno de la cresta ilíaca. La número 5. ¿Cómo se llama? La carilla auricular del ilion. Y la número 6. ¿Cómo se llama? La tuberosidad ilíaca. A ver, yo así voy a preguntar mañana en el interrogatorio. ¿Qué encuentro posterior y superior a la línea inominada e inferior y anterior a la tuberosidad ilíaca? La carilla auricular. La carilla auricular del ilion, ¿verdad? Deben de contestar completo. ¿Qué encontramos inferior a la fosa ilíaca interna y superior a la superficie cuadrilátera? La La línea nominal. ¿Qué encontramos superior a la línea inominada e inferior al labio interno? La fosa fosa ilíaca ilíaca interna. interna.
Superóxido. ¿Qué les parece? Está fácil, ¿no? ¿Todo bien? Yo nada más tengo una, entonces. Ajá. Creo que entonces no entendí tan bien eso. Es que ayer nos dio la línea denominada, ¿no? Y nos había dicho que se para la pelvis falsa. Y nos dijo que estaba, bueno, yo había entendido, no sé si es mal, que estaba compuesta, bueno, que era como un anillo entonces, ¿no? Que rodeaba como a la parte superior de la pelvis. Y y yo entendí que era, bueno, estaba el cuerpo y la rama, la rama horizontal del pubis, era la línea del ilion, el borde anterior de las alas del sacro, y me falta una que es el promontorio del sacro, y luego eso daba otra vez la vuelta del otro lado, y esto formaba la línea, si bien estoy mal. Eso forma la línea terminal. A ver, Luis. Resumiendo lo que dijiste. Si yo trazo una línea que una lo siguiente, ¿el borde qué? Superior del pubis. Superior del cuerpo del pubis. Bueno, del cuerpo del pubis. Uniéndolo al borde superior horizontal. Superior de la rama horizontal del pubis. Uniéndolo con quién? Con la línea nominada, sí. Con la línea nominada. Uniéndolo con el borde anterior de las alas del sacro. Uniéndolo con el Promontorio del sacro. promontorio del sacro. Uniéndolo con el borde anterior de las alas del sacro. Uniéndolo con quién? Con la línea nominada. Con la línea nominada. Uniéndolo con quién? Con el borde superior de la rama horizontal del pubis. Con el borde superior de la rama horizontal y uniéndolo con quién? Con el borde superior del cuerpo del pubis. Y uniéndolo con el otro borde superior, ¿qué se formó? Un anillo. ¿Cómo se llama esa línea? Continua. Entonces, esa es línea terminal. Eso es la línea terminal. Yo pensé que eran sinónimos. Pero me equivoqué. De la línea terminal hacia arriba, ¿qué hay? La pelvis verdadera. La pelvis falsa. ¿Y de la línea terminal hacia abajo? La pelvis verdadera. Verdadera. ¿Ahora sí, Luis? Sí, ya quedó. Es que yo había pensado que eran sinónimos terminal e iluminada. Bueno. Gracias. ¿Podemos empezar con el borde superior? Vean. El borde superior va a ir de esta saliente que se llama espina ilíaca anterosuperior. Espina ilíaca anterosuperior. Hasta la espina ilíaca posterosuperior. Delimitada en su parte interna y en su parte externa, ¿por quién? ¿Quién delimita la parte interna y externa del borde superior?
¿Mm? Aquí está el límite externo del borde superior. Y aquí está el límite interno del borde superior. ¿Quién delimita el borde superior del ilion? Los labios. El labio externo y el labio interno. Ese borde superior se le llama cresta ilíaca. Ese borde superior se llama cresta ilíaca. El borde superior A ver, entonces decíamos que el borde superior, señalo, el borde superior va a ir desde, ¿qué es esto? La espina ilíaca. La espina ilíaca, ¿qué? Anterosuperior. Anterosuperior. ¿Hasta dónde? Hasta la espina ilíaca. Espina ilíaca, Posterior. posterosuperior. Y delimitada en su parte interna y externa, ¿por quién? Por el borde Externo y labio interno. Muy bien. Por el labio externo y el labio interno. ¿Cómo le llamamos a ese borde superior? Cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Vamos con el borde inferior. Vamos con el borde inferior. Este borde inferior, ¿con quién se articula? En su parte superior, en su parte posterior. El borde inferior del ilion, ¿con quién se articula? En su parte posterior. Con la rama ascendente posterior del isquion. ¿Qué parte del isquion? La rama ascendente Posterior. no, el borde superior de la rama ascendente posterior. Muy bien, así es como se debe de contestar en los exámenes. ¿Sí? Se articula con el borde superior de la rama ascendente posterior del isquion. Y se articula en su parte anterior, ¿con quién? Con el borde superior de la rama. ¿Con el borde qué? Superior. Superior no. Lateral. Lateral. Con el borde lateral de quién, Janetita? De la rama horizontal del pubis. De la rama horizontal del pubis. Muy bien. Muy bien. ¿Sí?
¿Se acuerdan ustedes que a ese nivel había escotaduras? ¿Cómo se llaman? No. Otra vez están confundidas con la asiática. La asiática está acá, de este lado. Acá está la asiática. Es la Es la iliosquiática. escotatura Es la Isquiática. ilioisquiática isquiopúbica. y la La isquiopúbica. iliopúbica. Y la iliopúbica. Próxima vez que me contesten ciática en estos, y voy a colgarlos en la parte más sensible de su cuerpo. ¿Sí saben cuál es la parte más sensible de su cuerpo? Los ojos. ¿No? Los párpados. No, el hipotálamo, acuérdense que el hipotálamo es muy sensible. Bueno, quedó claro. El borde inferior del ilion. Veamos el borde anterior. Miren. El borde anterior. Inicia en su parte superior. Inicia en su parte superior aquí, en donde inició el borde superior. Aquí inicia el borde anterior. A ver, ¿cómo se llama este punto? Esta saliente en donde inicia el borde anterior en su parte superior. Espina ilíaca posterior. Espina ilíaca, ¿qué? Anterosuperior. Anterosuperior. Inicia aquí. En la espina ilíaca anterosuperior. En la espina ilíaca anterosuperior. Inferior a ella hay una escotadura. Inferior a ella hay una escotadura. Y se llama escotadura ilíaca anterosuperior. Escotadura ilíaca anterosuperior. Inferior a ella, encontramos a la espina ilíaca anteroinferior. Encontramos a la espina ilíaca anteroinferior. E inferior a ella, encontramos a la escotadura. Inferior a ella encontramos a la escotadura ilíaca anteroinferior. Inferior a ella está esta saliente, que se llama eminencia pectínea o iliopectínea. A ver, esta eminencia pectínea, a ver, vean la flechita. Esta saliente pectínea, ¿qué color es? ¿Ocre o rosa? Ambas. Ambas. Porque la eminencia pectínea está formada por los dos huesos, por el ilion y por el pubis. Entonces, sí, llegamos a la eminencia pectínea en su parte superior, porque la parte inferior es del pubis.
Es de la rama horizontal. A ver, entonces repetimos el borde anterior. El borde anterior inicia en su parte superior, ¿en dónde? Espina ilíaca anterosuperior. En la espina ilíaca anterosuperior. Inferior a ella, ¿qué hay? Una escotadura. La escotadura ilíaca anterosuperior. La escotadura ilíaca anterosuperior. Inferior a ella, ¿qué hay? La La espina ilíaca anteroinferior. La espina ilíaca anteroinferior. Inferior a ella, ¿qué hay? La escotadura ilíaca Anterior. inferior. E inferior a ella, ¿qué encontramos? La eminencia ilíaca superior. Muy bien. Y aunque ya no es del ilion, bueno, parte de la pectinia es del ilion, pero ¿con quién se continuaría hacia la parte anterior, medial e inferior de esta eminencia pectínea? ¿Con quién se continúa esa eminencia pectínea hacia la parte anterior, inferior y medial? De lateral de la horizontal de pubis. No, La rama horizontal del pubis. ¿Con quién? ¿Con el borde qué? Superior de la Superior. Con el borde superior, miren, con el borde superior. ¿De quién? De la rama horizontal del pubis. De la rama horizontal del pubis. Y esta a su vez, ¿con el borde qué? superior del cuerpo. Superior del cuerpo del pubis. Muy bien. A ver, en este esquema, vemos el borde anterior. ¿Lo iniciamos en dónde? En la espina ilíaca anterior. Antero superior. Inferior a ella, ¿qué es esto que vemos aquí? La escotadura Ilíaca anterosuperior. Antero superior. Inferior a ella, ¿qué es esto? La espina Espina ilíaca anteroinferior. Muy bien. Y inferior a ella, ¿qué es esto? La escotadura Ilíaca anteroinferior. Muy bien. ¿Y qué sería esto? Eminencia La pectínea. eminencia pectínea. La eminencia pectínea. Si yo preguntase en el examen, ¿qué hay? Superior a la espina ilíaca anteroinferior e inferior a la espina ilíaca anterosuperior, ¿cuál sería la respuesta? La escotadura ilíaca anterosuperior. ¿La escotadura ilíaca qué? Anterosuperior. 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 ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No. Bueno. Ahora vamos a ver el borde posterior. Vamos a ver el borde posterior. Miren. Iniciamos aquí. ¿Cómo se llamará? espina ilíaca posterosuperior. Espina ilíaca posterosuperior. La espina ilíaca posterosuperior. Inferior a ella, ¿qué encontramos? Una escotadura. Escotadura. Posterosuperior. La escotadura ilíaca posterosuperior. Inferior a ella hay esta saliente. ¿Cómo se llama? Sería Espina ilíaca. La espina ilíaca posterior. posterior. Y anterior, inferior a esta.
anterior inferior a esta, encontramos a quién. Anterior inferior a esta, encontramos a quién. La fosa ilíaca posterior inferior. No, A la escotadura ilíaca posterior inferior. no. Ahí No, es la escotadura ciática mayor. Es la escotadura ciática mayor. Tanto que me la dicen y ahora que se las pregunto, ahora no. Es que no queremos que nos cuelgue la parte más sensible. Ah, bueno, está bien. ¿Mm? Esto sería la escotadura ciática mayor. Pero solo la parte superior pertenece al ilion. Porque la parte inferior, ¿a quién pertenece? Al isquion. ¿Qué parte del isquion? A su Borde posterior. borde ¿Al posterior borde posterior de quién? de la rama ascendente. De la rama ascendente posterior. ¿Sí? Y nos podríamos continuar de esta escotadura ciática mayor. Inferior a ella, ¿quién está? Ya no es del ilion, ya no es del ilion. Terminamos el borde posterior en la escotadura ciática mayor en su parte superior. Pero si yo quisiera seguir hacia abajo, entonces, inferior a la escotadura ciática mayor, ¿encuentro a quién? La espina ciática. Muy bien. Inferior a ella, ¿a quién? la Escotadura ciática menor. Ciática La menor. escotadura ciática menor. ¿Y inferior a ella, ¿a quién? La tuberosidad isquiática. A la tuberosidad isquiática. ¿Qué les parece? Ya dominan coxales al 100%. Mañana examen. Solo me hizo dar cuenta que tengo que hacer muchos más esquemas. Yo por eso les dije, los necesarios, ¿verdad, Alexio? Porque yo les puedo decir en 2, en 3. No, pues es que yo necesito ver esto. Para los que ya empezaron estudiando con sus esquemas que están haciendo, ¿están sirviendo para reafirmar o solo para quitarles el tiempo? No, sí sirven mucho. Sí, sí, Muchísimo. para doctor. ¿Perdón? ¿Dani? Que sí. ¿Ibas a comentar algo? Ay, digo que sí sirve bastante. Bueno, a mí se me dificultaba antes, pero ya con los esquemas ya es más fácil y más didáctico, porque pues ya puedo ver dónde está específicamente lo que estoy viendo y así. O sea, bueno. Qué bueno, que así lo consideran. Pero bueno, hay de gente a gente y dice, no, yo me está quitando el tiempo para estudiar verdaderamente. Ah, bueno, entonces, sí. Sí lo podría hacer. ¿Para qué es la tarea, Anabel? Claro. O sea, creo que el darles todo ya digerido tampoco se vale, ¿no? Ustedes deben de esforzarse también en buscar, ¿sí? En confirmar este tipo de conocimiento, ¿sí? Sí, y fíjate que lo pensé, de hecho tengo el programa, pero yo creo que sí también se necesita que ustedes analicen un poquito, tengan un conocimiento de esto más analítico, más crítico. ¿Sí? Y en... Luis. No se oye nada, Luis. No se oye nada.
Claro, claro, claro. Yo lo tengo como anatomía 3D. Anatomía 3D. ¿Sí? Y ya está yo lo compré en disco. Yo lo compré en disco pero ya ahorita tengo entendido que ya está en internet, gratuito. Entonces, pues ni siquiera tienen problemas en esto. ¿Sí? Bueno, entonces queda claro totalmente lo de pubis, isquion e ilion, ¿verdad? Para no saturarlos más, hasta mañana vamos a ver sacro, coxis. Esos gatos, ¿verdad, Luis? A ver, como un simple adelanto. ¿Dónde dijimos que estaba el sacro en la pelvis? Es el número 1. En la parte posterior y medial. Posterior y medial. Este sacro es aplanado anteroposteriormente y presenta 4 caras. ¿Cómo llamaremos esta cara que estamos viendo aquí? Anterior. Anterior. O interna. Anterior o interna. ¿Cómo llamaremos esta? Cara posterior o externa. Posterior. ¿Ok? Externa. O externa. ¿Cómo llamaremos a estas que están aquí? Laterales. 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 Y como tiene una forma de pirámide, las pirámides, esta sería una pirámide cuadrangular, ¿verdad? Con 4 caras. Una anterior interna, una posterior externa y 2 laterales. Pero como pirámide, ¿qué será esto? ¿Y qué será esto de esa forma geométrica? Su ¿Qué base. es esto? Base vértice. Esta es la base. Esta es la base. Y este es el vértice. Mañana vamos a ver su cara posterior externa. Su cara posterior externa. Su cara anterior o interna. Anterior o interna. Sus caras laterales. Sus caras laterales. Supuestamente, ¿qué forma tiene esto, Anabel? No, esto que estoy señalando. ¿De un oído? De una oreja. De una oreja. Entonces, ¿cómo se llamará? Auricular, superficie auricular, pero del El sacro. sácaro. ¿Con quién se articula esta? Con la Auricular Auricular del ilion. Muy bien. ¿Y esto? ¿Qué será del sacro? ¿Qué parte de la pirámide será esto? La base. La base. ¿Con quién se articula este cuerpo de la primera vértebra sacra? Esta cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra. ¿Con quién se articulará? La torácica 12, ¿no? Con la cara inferior, muy bien. Del cuerpo
de la quinta lumbar, ¿verdad? Aquí se articula. ¿Cómo se llamará esa articulación que une vértebras lumbares con sacras? Lumbosacra. 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 La vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? La vamos a ver la siguiente semana. Y aquí alcanzamos a ver parte de la cara inferior, perdón, del vértice, en donde estaría la cara inferior del cuerpo de la quinta vértebra sacra. ¿Con quién se estará articulando? Con la cara superior del cuerpo de la primera vértebra coxígea, ¿sí? Formando ahí la articulación ¿qué? Sacrocoxígea. Sacrocoxígea. Bueno, eso es todo por hoy. Mañana tenemos ya algunas preguntas. Yo espero que hoy puedan resolver sus dudas. Muy fácil. ¿Sí? Nos vemos mañana. ¿Sí? Nos vemos, A las 9, por favor. Sí. Para que no